Mira tu teléfono. No lo enciendas, solo míralo. Ese rectángulo negro y frío que tienes sobre la mesa o en el bolsillo. Dentro de ese cristal hay una lista de tareas, una serie de casillas vacías esperando ser marcadas con un tic digital. ¿Crees que esa lista es tu herramienta? ¿Crees que es el mapa que te llevará al éxito, a la estabilidad, a la paz mental de tenerlo todo bajo control? Pero te equivocas. Esa lista no es un mapa, es una jaula. Y tú eres el animal que da vueltas dentro, golpeando los barrotes, confundiendo el movimiento con el avance. Estás asfixiando tus mejores ideas precisamente porque intentas ser demasiado productivo. Nos han condicionado, mediante una ingeniería social brutal y una educación industrializada, para creer que un calendario lleno es sinónimo de una vida válida. Nos han dicho que el vacío es peligroso, que el tiempo no utilizado es tiempo perdido, que si no estás produciendo, estás muriendo. Pero tu obsesión por marcar casillas es la razón exacta por la que estás estancado, la razón por la que sientes esa presión constante en el diafragma, esa inflamación sutil en el sistema nervioso que nunca desaparece del todo. Los verdaderos avances, esos momentos de claridad que cambian la trayectoria de una vida o de una empresa, nunca nacen del ajetreo, nunca nacen de la fricción, emergen del vacío. Emergen de lo que los antiguos estrategas llamaban Wu Wei. Vamos a diseccionar la mentira de la eficiencia. Vamos a entender por qué tu anatomía del control te está matando lentamente. Hablemos de la trampa de la eficiencia y la muerte de la creatividad. Vivimos en una era de optimización patológica. Tienes aplicaciones que miden tu sueño, tus pasos, tus calorías, tus minutos de concentración. Hemos convertido el cerebro humano, una red neuronal diseñada para la adaptación compleja y la intuición profunda, en un simple procesador de tareas binarias. Te levantas y ya estás atrasado. Esa es la sensación basal del hombre moderno. La deuda de tiempo. ¿Crees que si optimizas tu rutina de la mañana, si escuchas un podcast a doble velocidad mientras te cepillas los dientes, ganarás tiempo? Pero el tiempo no se gana. El tiempo es un flujo, no un depósito. Al intentar comprimirlo, solo aumentas la presión interna. Esta presión genera calor, fricción. Y en términos de neurobiología, esa fricción es cortisol. Cuando tu sistema nervioso está saturado de cosas por hacer, entra en un estado de túnel. Tu corteza prefrontal se estrecha. Solo ves lo inmediato. Solo ves la siguiente casilla. Pierdes la visión periférica. Y es en la visión periférica donde vive la oportunidad. Es en la visión periférica donde reside la potencia latente de la realidad. Hemos creado una paradoja grotesca, la vida optimizada. Completamos más tareas que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad. Respondemos más correos, procesamos más datos, asistimos a más reuniones. Y sin embargo, producimos menos trabajo con significado. Creamos ruido, movemos aire, pero no movemos la realidad. Estás cansado, pero no estás satisfecho. Ese es el síntoma clínico de la ineficacia radical. El cansancio satisfactorio es el del granjero que ha arado el campo. Tu cansancio es el del hámster que ha corrido 10 kilómetros sin moverse un milímetro. La ansiedad del scroll infinito, de la lista que nunca se acaba, es la manifestación de un miedo profundo, el miedo al silencio. Porque si pararas, si la lista se vaciara, tendrías que enfrentarte a ti mismo. Tendrías que enfrentarte al vacío. Y en nuestra cultura el vacío es terrorífico. Pero aquí es donde entra la vieja sabiduría, la que no necesita aplicaciones ni actualizaciones de software, la filosofía del hacer a través del no hacer. Entendamos el Tao de la productividad y el poder del Wu Wei. Wu Wei se traduce a menudo, torpemente,
como no hacer nada. Y los occidentales, con su ética protestante del trabajo y su neurosis de productividad, se ríen o lo descartan como pereza. Pero Wu Wei no es pereza. Wu Wei es la física de la menor resistencia. Es la eficacia radical aplicada a la acción. Es la diferencia entre remar contra la corriente y navegar usando la corriente. El que rema contra la corriente trabaja durísimo, suda, sufre, muestra un esfuerzo heroico, pero avanza poco y termina destrozado. El que navega usando la corriente apenas mueve el timón. Parece que no hace nada, pero avanza kilómetros con un gasto energético mínimo. Eso es Wu Wei. Acción sin esfuerzo forzado. Acción alineada con la causalidad natural de las cosas. Tu lista de tareas es la mentalidad del conquistador. El conquistador ve el tiempo como un territorio enemigo que debe ser sometido, parcelado y explotado. Quiere forzar a la realidad a ajustarse a su plan. A las 9:00 haré esto, a las 9:15 haré aquello. Pero la realidad es un sistema dinámico, caótico y vivo. Cuando intentas imponer una rejilla rígida sobre un sistema fluido, generas conflicto. Algo sale mal, una reunión se alarga, un archivo se pierde, tu energía baja, y entonces te frustras, te culpas. No soy lo suficientemente disciplinado, te dices. No, el problema no es tu disciplina, el problema es tu arrogancia. Crees que puedes dictar el ritmo de la vida. Contrasta esto con la mentalidad del jardinero. El jardinero no hace crecer al tomate. No puede estirar el tallo para que crezca más rápido. Si lo hace, lo mata. El jardinero prepara el suelo, quita las malas hierbas, riega, y luego espera. El crecimiento sucede en el vacío de la intervención del jardinero. La potencia latente de la semilla se despliega por sí misma cuando las condiciones son las correctas. Forzar un horario rígido crea una fricción mental que conduce directamente al burnout. El burnout no es solo cansancio, es tu biología diciéndote que tu método de interacción con la realidad es insostenible. Es tu sistema nervioso declarándose en huelga porque te has convertido en un tirano de ti mismo. Necesitas desmontar la arquitectura del control y empezar a construir la arquitectura del vacío creativo. ¿Qué es la vacuidad creativa? No es poner la mente en blanco. Eso es imposible para un cerebro sano. Es la ausencia deliberada de input externo para permitir que las señales internas emerjan. Hablemos de neurociencia. Hablemos de la red neuronal por defecto, Default Mode Network. Cuando estás enfocado en una tarea, cuando estás haciendo, activas la red ejecutiva central. Es genial para resolver problemas lineales, pero es muy costosa energéticamente y muy limitada en creatividad. Cuando dejas de enfocarte, cuando no haces nada, cuando caminas sin rumbo, cuando miras por la ventana, se activa la red neuronal por defecto. En este estado, tu cerebro no descansa, al contrario, empieza a conectar regiones distantes, empieza a consolidar memorias, empieza a simular futuros posibles, empieza a unir conceptos que antes parecían inconexos. Es en este estado donde ocurre el eureka. Es aquí donde se resuelve el problema complejo que tu lista de tareas no podía solucionar. Pero para que esta red se active, necesitas darle espacio. Necesitas silencio. Necesitas aburrimiento. El aburrimiento es el umbral de la creatividad. Pero tú has eliminado el aburrimiento de tu vida. En el momento en que sientes un microsegundo de inactividad, en el ascensor, en la cola del supermercado, en el baño, sacas el teléfono. Llenas el vacío con ruido. Matas la potencia latente antes de que pueda germinar. Estás esterilizando tu propia mente con información basura. Así que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Vamos a aplicar la anatomía del control a la inversa.
Vamos a recuperar el control soltando el control. ¿Cómo practicamos el arte de la no acción con propósito? Primero, tienes que limpiar el lienzo. Imagina tu mente como un cuenco. Si el cuenco está lleno de piedras, no puedes echar agua. Tu lista de tareas, tus notificaciones, tus podcasts, tus noticias, son piedras. Tienes que vaciar el cuenco. Te propongo una técnica de eficacia radical. El ayuno digital de 90 minutos. No es un detox de fin de semana. Es una práctica diaria. Los primeros 90 minutos de tu día son sagrados. En ese tiempo no hay pantallas, no hay inputs, no hay noticias del mundo, no hay demandas de otras personas. Solo estás tú y tu biología. ¿Qué haces en ese tiempo? Nada productivo en el sentido industrial. Bebes té, caminas, miras una pared, escribes en un papel con un bolígrafo, sintiendo la fricción de la tinta, no tecleando. Al principio sentirás ansiedad. Tu cerebro adicto a la dopamina gritará: ¿qué me estoy perdiendo? ¿Y si hay una emergencia? Soy un inútil. Observa esa ansiedad. No reacciones ante ella. Es el síndrome de abstinencia de tu ego. Es la anatomía del control pataleando. Distingue entre la pereza y la quietud fértil. La pereza es pesada. Es una huida. Es letargo. Es un estado de baja energía donde evitas la vida. La quietud fértil, el Wu Wei, es vibrante. Es un estado de alerta relajada. Es el tigre acechando antes de saltar. No se mueve, pero cada fibra de su ser está despierta. Cuando practicas esta quietud, empiezas a notar algo extraño. Empiezan a surgir impulsos, no obligaciones, sino impulsos genuinos. Debería escribir sobre esto. Debería llamar a esa persona. Debería arreglar ese mueble. Esos impulsos vienen de un lugar diferente. No vienen del miedo a no ser suficiente. Vienen de la potencia latente que quiere expresarse. Y cuando actúas desde ese impulso, la acción es fluida. Es fácil. El tiempo se distorsiona. Entras en lo que los psicólogos modernos llaman flow, y los antiguos llamaban Tao. Haces más en 2 horas de flujo inspirado que en 10 horas de trabajo forzado y distraído. Esto transforma la calidad de tu producción. Dejas de producir relleno y empiezas a producir valor. Dejas de ser una máquina de responder emails y te conviertes en un arquitecto de soluciones. Necesitamos redefinir el éxito a través de resultados tranquilos. Reconstruye tu rutina diaria. Tira tu lista de tareas rígida a la basura. En su lugar, usa bloques de energía. Identifica cuándo tu energía mental es más aguda. Para la mayoría es por la mañana. Protege ese tiempo con tu vida. En ese bloque, haz lo único importante. Lo único. El resto del día, deja espacios en blanco. Espacios para el caos. Espacios para lo imprevisto. Espacios para no hacer nada. Si tu calendario no tiene espacios vacíos, no tienes margen de maniobra. Y sin margen de maniobra, cualquier imprevisto se convierte en una crisis. El éxito no es tachar 50 cosas de una lista y llegar a la cama exhausto, con los ojos inyectados en sangre, sintiendo que eres un mártir de la productividad. Eso es esclavitud glorificada. El éxito es llegar al final del día con la mente clara, habiendo hecho las 2 o 3 cosas que realmente mueven la aguja, y teniendo energía de sobra para estar presente con tu familia, o para contemplar el atardecer, o simplemente para ser. Imagínate un estilo de vida donde el propósito surge naturalmente de una mente tranquila, donde no necesitas café para arrancar ni pastillas para dormir, donde tu sistema nervioso se regula solo porque no lo estás agrediendo constantemente con urgencias artificiales. Eso es eficacia radical. Eso es poder real. El emperador que intenta controlar cada rincón de su imperio termina perdiéndolo todo por rebeliones y agotamiento. El sabio que gobierna mediante el no hacer
que permite que las cosas encuentren su orden. Mantiene el imperio intacto. Tú eres el emperador de tu propia vida. Deja de microgestionarte. Deja de ser tu propio capataz tiránico. Confía en tu biología. Confía en la inteligencia silenciosa que late tu corazón y digiere tu comida sin que tú tengas que ponerlo en una lista de tareas. Te dejo con un desafío. Esta semana, elimina una cosa. No añadas nada, elimina. Elimina un hábito de optimización. Elimina el podcast mientras corres. Elimina la revisión del email antes de desayunar. Elimina la necesidad de llenar cada silencio con ruido. Crea un pequeño agujero en tu agenda. Un vacío, y no lo llenes. Siéntate en el borde de ese vacío y mira hacia adentro. Al principio verás oscuridad y sentirás miedo, pero si esperas lo suficiente, si tienes el coraje de no hacer nada, verás que de esa oscuridad empieza a brotar la luz. Esa luz es tu vida real, recuperando su territorio. Respira, suelta la lista, entra en el vacío.